Sabéis que la transformación digital es un proceso imparable e imprescindible en todas las industrias hoy en día, incluso en aquellas en las que tradicionalmente pues, han estado más alejadas de la tecnología, como es el caso del sector primario, ¿vale? Hoy vamos a empezar este panel introduciendo algunos puntos en los que la tecnología resuelve los problemas allá donde son necesarios como paso previo a plantear una transformación digital. Doy paso a José Manuel, de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Agropecuario de Castilla y León, que nos va a relatar el caso de cómo la tecnología ayuda en la gestión de residuos. José Manuel, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quería expresar el agradecimiento de la Fundación a los organizadores de este evento y hacernos participar en la 16ª ENISE, que es un evento, como todos ustedes saben, pues, que se lleva desarrollando muchos años y cada año mejor, y que también nos ha dado la oportunidad de poner al sector agropecuario o agroganadero dentro de este mundo de las nuevas tecnologías y también de la ciberseguridad. Aunque a veces es difícil establecer ese nexo de unión, como yo comentaba hace un momento con mis colegas de la mesa. Nosotros en la Fundación estamos desarrollando proyectos que algunos de ellos ya llevan bastante tiempo, y uno de ellos es precisamente la actuación sobre los residuos agroganaderos o ganaderos. Aunque algunos colegas y otros agrónomos también dicen que no se debe utilizar el término residuo, que es más bien un subproducto. Pero, en realidad, si nos referimos al tema de los purines o estiércol, etcétera, que son restos que hay que tratar de eliminar y, sobre todo, poner en valor. Desde la Fundación que pensamos que hay distintos métodos para tratar estos residuos, que todos ellos se acompañan de la implicación de las nuevas tecnologías, también de la digitalización, pero que ayudan, lógicamente tienen que sobrepasar esos medios para poder conseguir un retorno y hacerlos cada vez más sostenibles. El tratamiento de los residuos, nosotros preconizamos, dentro de los distintos métodos, preconizamos lo que se llama la fermentación anaerobia. La fermentación anaerobia es un proceso químico que tiene distintas fases, que no vamos a entrar ahora a hablar de ellas, pero que en realidad se produce un gas, metano. Esa biometanización es el origen para hacerlo rentable. Se puede hacer rentable a su vez de dos maneras, en estos momentos, o bien produciendo energía eléctrica o bien haciéndolo comercializándolo como gas directamente, incluso producirlo o transmitirlo a la red. Eso actuaría o hace que las mal denominadas macrogranjas, yo creo, pues puedan estar presentes con un tratamiento de este tipo y además poder hacer que se eliminan la contaminación, el envío de gas a la atmósfera y también, como no, pues producir un gas que pueda ser rentable y revalorizable. Dentro de este método se producen generalmente otros productos, además del gas, que es lo que se denomina el residuo sólido o el digestato. Después de haberse hecho la fermentación, queda un residuo primero líquido y otro sólido. El sólido o el digestato tiene unas propiedades muy buenas como fertilizante, con lo cual, pues eso también es una nueva fuente de ingresos o una nueva revalorización para poder utilizarlo nuevamente como fertilizante, que no contamina, que no produce olores, no tiene olores ni actividades molestas
y que además, por tanto, puede ser perfectamente asumible en cualquier parcela, dado que en algunas zonas, como es el caso concreto de León ya, hay zonas en las que el nivel de contaminación por nitritos y probablemente debido a la utilización de abonos y también se han contaminado las aguas subterráneas, con lo cual pues tenemos que tratar de evitarlo si queremos que nuestro planeta siga funcionando. Hay también otro aspecto que quisiera comentar, que es el de los animales en pastoreo. Desde la Fundación hemos preconizado un método para geolocalizar, o con un GPS, geolocalizar los animales y en pastoreo, y además poner en valor otros factores relacionados con la producción de los animales, el estado de bienestar, de salud, las vacunas, el tema de producción de los animales, en definitiva, todo un gran número de datos, que esto sí que tiene realmente creemos que tiene un gran futuro, y en el que participarán, sin lugar a dudas, los temas de ciberseguridad y también los de la digitalización. Y básicamente, en una primera intervención, creo que para ponernos en situación, sí. Si hay alguna cosa que comentar, pues... No, sí, es muy interesante lo que has estado comentando, porque al final todos los temas que han salido son temas que están en las noticias, en el día a día, las macrogranjas, la gestión de los residuos, la contaminación, y al final cómo vemos que la tecnología puede ayudar en todos esos procesos. Hay, de hecho, otros temas que también, y más en la situación que tenemos actualmente, lo vemos también continuamente en las noticias, la sequía, problema de cambio climático, cómo podemos en el sector agroalimentario realizar una gestión eficiente del agua, que es un recurso a día de hoy muy escaso y cada vez probablemente lo sea más. Vamos a ver el caso de la mano de Leticia Chico, de Agrisan Sociedad Cooperativa, que nos va a contar el proceso de cómo se ha hecho la modernización de un regadío y cómo la tecnología ayuda a esa gestión del agua. Leticia. Gracias, Mario. Buenos días a todos. José Manuel nos ha puesto una buena introducción a la temática. Como hablábamos, estamos en un panel en el cual creo que lo tenemos un poquito complicado por la temática de los expertos que estáis hoy aquí, ¿no? Porque venimos a hablar del sector primario, ¿no? Como nos ha hablado José Manuel. Y quizá haya partes, ¿no?, que sean desconocidas, igual que pueden ser desconocidas para nosotros partes de la ciberseguridad. ¿Qué quiero decir con esto, ¿no? ¿Por qué os presento esto? Bueno, yo vengo, como bien ha dicho Mario, de una sociedad cooperativa, es una sociedad cooperativa familiar, somos 4 hermanos, y entonces estamos, como quien dice, en la parte baja del sector primario, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ha influido a nosotros el tema de la digitalización? Bueno, pues os tengo que dar un pequeño background para que veáis cómo hemos llegado hasta donde estamos, ¿no? El tema del agua, sabéis que está muy complicado, a pesar de que hemos tenido ayer un día de lluvia tremendo, ¿no? Pero el manejo del agua probablemente sea una de las temáticas más candentes que tenemos en la actualidad, ¿no? Debido a la gran sequía que hemos tenido. ¿Cómo hemos nosotros hecho estos cambios, ¿no? Desde el año 2005, nuestra explotación, como la mayor parte de las explotaciones que teníamos en esta región, y bueno, eran de secano, ¿no? No teníamos las modernizaciones del regadío, no nos llegaba el regadío. ¿Qué es lo que pasa? Pues como bien podéis imaginaros, las producciones de alimentos, de productos, ¿no? Como por ejemplo el trigo, que todos conocéis, trigo, maíz, demás. El maíz era inviable, claro, si no tenías agua, ¿no? Nosotros en 2005 apostamos por empezar a regar, debido a que, bueno, teníamos la posibilidad de que venía agua a través de acequias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues en acequias principalmente de tierra, para que lo entendáis, ¿no? Imaginaros las pérdidas de agua que hay por esas acequias, ¿no? O sea, el sistema, entre comillas, un poco rudimentario, pero que no podía ser de otra manera, o sea, porque no había otra forma posible para hacerlo. Aún así, nosotros apostamos por ello.
¿Y cómo regábamos? Nosotros hemos tenido la suerte que no en todas las zonas, por ejemplo, yo me centro mucho en León. León es una zona de regadíos muy potente. Hay en otras zonas en las que no pueden regar como nosotros, ¿no? Nosotros hemos hecho una modernización completa, casi de toda la explotación, en la cual estamos regando por sistemas de aspersión. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, son sistemas que manejan el agua de una manera muy precisa, pero hay otras partes que todavía, en otras partes de León y de otras comunidades, por supuesto, y del mundo, que están regando, como se dice, o sea, a través de inundación. ¿Qué quieren decir? Que abren unas compuertas, se inunda la tierra y el cultivo puede coger lo que puede coger. O sea, eso sin tener ningún tipo de conocimiento previo, pues me imagino que os daréis cuenta que es eficiente hasta cierto punto, o sea, y no se pueden dar los riegos que quieras. Imaginaros las pérdidas de agua que hay, que no son aprovechadas por la planta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos este sistema que para nosotros creemos y es un sistema muy eficiente de aspersión. Pero hemos ido cambiando todas las fincas para poder regar de esa manera, pero ¿con qué nos encontrábamos? Bueno, pues nos hemos encontrado hasta hace muy poco que nosotros estábamos regando, pero realmente no sabíamos lo que estábamos regando. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú no tenías un sistema, una digitalización en la cual te decía, tú estás regando X litros, ¿no? Estás regando esto y estás teniendo estas pérdidas, o realmente esto es lo único que necesitas regar, ¿no? Entonces, bueno, claro, era todo un poco, entre comillas, desordenado, pero que no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En esta zona, y os hablo concretamente de donde nosotros estamos, que es la zona de Payuelos, me atrevo a decir que es una de las zonas de regadío modernizadas mejores de Europa, si no a nivel mundial. Y os digo por qué. Bueno, pues ahora mismo en casi toda la parte de Payuelos está modernizado, recibimos el agua a través todo de tubería enterrada, y en la mayor parte ya está modernizado. Nosotros, por ejemplo, todavía estamos en el paso previo a la modernización completa, porque recibimos el agua, a pesar de que la recibimos a través de tubería, la recibimos por su propio peso, ¿no? Entonces, no tenemos todavía lo que es los sistemas de bombeo per se, ¿no?, que tienen en la mayor parte de Payuelos. ¿Y qué es lo que esto ha significado? Bueno, esto ha significado un orden tremendo, un orden de decir, bueno, cada uno sabe cuándo tiene que regar, tú tienes tus turnos y tienes tu dotación de agua. Usted no puede gastar más de 50 litros por metro en una semana en su cultivo. Y no puede gastarlo porque el cultivo realmente no lo necesita. ¿Qué es lo que pasaba antes? Es que no sabíamos lo que echábamos, podíamos echar 70 y con el sistema principal o inicial era muchísimo más rudimentario porque, claro, al venir por las acequias, imaginaros las pérdidas de agua que había. Entonces, se ha digitalizado todo. Nosotros ahora mismo, se suele decir o dice la gente, se riega desde casa, no es la verdad, ¿no? O sea, tú tienes que estar muy pendiente del cultivo, pero sí que es verdad que tú desde casa tú sabes, mi riego ha arrancado ahora mismo, está regando, tengo un problema en el riego porque está regando más de lo que tiene que regar y llega un momento que tú tienes una dotación, entonces tú sabes que tienes tus 50 litros y en el ordenador tú lo miras y dices, ya he llegado a mi dotación, no necesito más, ¿no? Entonces, ¿qué ha supuesto esto? Ha supuesto un cambio extraordinario. Como bien podéis imaginaros, el ámbito rural es un ámbito complicado para la juventud, para el asentamiento de los jóvenes, no digamos ya sin entrar en detalles, pues obviamente de la mujer, es complicado, y esto nos ha permitido una cantidad de oportunidades para los jóvenes, para la gente que se quiere asentar en el pueblo, pues muchísimo mayor. Y diréis, bueno, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque lo puedes compatibilizar. Imaginaros que hay muchísimas partes en las que se está regando, como os he dicho, por inundación, que tienes que estar toda la noche, abrir compuertas, cerrar compuertas y la cantidad de agua que se pierde, ¿no? Entonces el sistema, o sea, lo que ha sido la digitalización para nosotros ha sido un cambio monumental. Entonces, bueno, más o menos yo creo que es un poco mi aportación a lo que quería decir y bueno. Sí, ahí destacar además, yo creo, hay datos por ahí que suelen publicar las administraciones de la rentabilidad de las explotaciones, cómo crece de una explotación de secano a una explotación de regadío. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, al final, esos procesos que optimizan
al final están llevando riqueza al campo, que es un sector muy castigado en general. Precisamente lo comentabas, la España vaciada. O sea, estamos siempre tocando muchos problemas que tenemos en Castilla y León, en otras regiones, en el cual el sector primario es muy importante y que de nuevo vemos cómo la tecnología está ayudando y esperemos que consiga llegar a mucho más. Estamos, claro, tocando, rascando tecnologías relativamente sencillas, ¿vale? Pero eso no significa que en el sector primario, no, pues modernizo un regadío, que tengo unos controles, unos automatismos, ya está. No, eso no es solo eso. En el sector primario se pueden, y de hecho se están aplicando, tecnologías bastante avanzadas que complementan todo lo que nos ha comentado Leticia, donde se pueden optimizar muchísimo las rentabilidades de las explotaciones. Comentaba Leticia, vale, yo tengo 50 litros, pero ¿cuándo tiro los 50 litros? Los 50 litros que tiro en el terreno que los estoy tirando, ¿me cunden, no me cunden? Entonces, vamos a ver ahora, de la mano de Antonio Sainz, que es el CEO de Campo, es una empresa especializada en soluciones tecnológicas para el sector agroalimentario, agrario, sector primario en general, que nos va a poner alguno de estos casos en los que podemos llegar a ver qué tipo de tecnologías y qué cosas se puede llegar a hacer con ellas. Antonio. Muchas gracias, Mario. Bueno, qué interesante los temas de gestión de residuos, ahorro de recursos, ahorro de agua y bueno, ahorro de agua y de la energía, ¿no? que cuesta bombearla también, que ahora pues es un tema importante. Nosotros, como comentabas, nos dedicamos a optimización basados en tecnologías, a la optimización de la productividad, de la calidad y de la sostenibilidad medioambiental de las producciones. Lo que hacemos es combinar datos de distintas fuentes, satélites de observación de la Tierra, sensores que fabricamos, por cierto, aquí en España, que recogen datos, combinan esos datos y generan recomendaciones o permiten que el productor atienda, pues optimice cuándo dar los riegos, la cantidad de agua a aportar, no solo para que la planta esté funcionando a su máximo potencial productivo, sino para que todo lo que ponemos en la tierra sea retirado por la planta, que eso es muy importante, no solo para optimizar el beneficio económico de la explotación, que es fundamental. Al final, queremos ser sostenibles y no podemos serlo si no conseguimos una vía de aplicación de esa sostenibilidad que sea rentable y que sea productiva para el que lo optimiza. Entonces, con esta información, con estas tecnologías, no solo la planta funciona mejor, sino que además ahorramos agua, ahorramos productos de insumos fitosanitarios, fertilizantes, etcétera, y no contaminamos, porque todo lo que aportamos al suelo, la planta es capaz de retirarlo y se lo queda a ella. No estamos contaminando acuíferos, no estamos generando problemas. Entonces, uno de los grandes retos a los que nosotros nos hemos enfrentado con la tecnología, con los datos, hablábamos de que se están monitorizando posiciones de ganado, se monitorizan los sistemas de riego, se pueden automatizar, etcétera. Nosotros uno de los grandes retos que nos encontramos es la explotación de forma sistemática y cómoda, sobre todo para el productor, de ese volumen de datos. Porque cuando uno empieza a aplicar tecnología, pues es relativamente sencillo manejar el volumen de datos que se genera. Pero el problema está en cuando empieza a pasar el tiempo, ¿no? Empieza a pasar el tiempo, empezamos a recopilar más datos, la explotación, empezamos a crecer, empezamos a digitalizar más explotaciones, empezamos a medir más procesos y muchas veces, o vamos a industrias, ¿no? más grandes, empresas que producen en varios países, etcétera, y muchas veces se implanta tecnología por implantarla, entre comillas. Es decir, hay una corriente de digitalización o de sensorización y uno empieza a medir, a poner en marcha procesos de monitorización sin pensar realmente en exactamente qué vamos a optimizar, cómo lo vamos a optimizar, y eso desde mi punto de vista es fundamental. Es decir, la manera de estructurar esos datos y la manera de explotar esos datos es totalmente fundamental, porque si no conseguimos el efecto contrario. Sí, yo creo que se ha comentado, o sea, esa problemática no es específica de no es específica del sector, exacto, es una cosa horizontal que aplica siempre a todos los sectores. Entonces, debemos ser cautelosos en
en la industria agroalimentaria para que todos esos datos se exploten de forma que permitan realmente conseguir una optimización y una mejora. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un caso bastante importante respecto a este tema, en una industria en la que llevaban años con sistemas de monitorización, satélites, drones, sensores, estaciones de monitorización automática, 3, 4 años capturando datos con cientos de puntos de monitorización en distintas ubicaciones geográficas, distintos países, y realmente no habían conseguido prácticamente ninguna mejora notable, ¿no? Porque al final, cuando uno aplica una tecnología que funciona, se sabe que funciona, se consigue una mejora que es palpable, notable, de un año al siguiente, en poco tiempo. Entonces no se conseguía esta mejora y la duda, ¿por qué? Estamos haciéndolo todo, ¿no? Estamos aplicando todas las tecnologías. Y la clave, nosotros, bueno, lo que hemos hecho ha sido realmente basarnos en todo lo que ya había desplegado, en todos los sistemas que ya estaban, y lo único que hemos hecho, lo único, entre comillas, es estructurar bien la información para que se pueda usar, para que realmente aplique a la mejora de los procesos que se tienen que mejorar. Entonces, solo con eso, solo con esa estructuración de la información hemos conseguido un 20% de aumento en el EBITDA, en la rentabilidad de esta empresa, que bueno, tiene una dimensión importante, y hablamos de millones de euros de aumento de rentabilidad en un año, solo por estructurar bien la información. Entonces eso es fundamental, la estructuración de la información es fundamental. Y un tema importante respecto a la estructuración de la información, a qué hacemos con los datos, es y una preocupación, ¿no?, que tienen muchos productores, muchos actores dentro del sector agroalimentario, es: muy bien, yo aporto esos datos, los subo a una nube, están en un sistema que se supone seguro, y eso es así, son seguros, la seguridad existen ataques, existe mejora posible en temas de seguridad, pero la gente confía en que los sistemas online pues actualmente son seguros, ¿no? Más o menos. El gran público considera que comprar por internet o suscribirse al Netflix o al Amazon pues es seguro, y confían en ese tipo de procesos, pero existe una asignatura pendiente desde mi punto de vista, una desconfianza aún en ¿a dónde van esos datos? ¿Quién los ve? ¿Quién los puede usar? ¿Qué se puede hacer con esos datos? Existe una cierta reticencia, incluso nos hemos encontrado, no en desconfiar que me vayan a hackear y a copiar la contraseña, etcétera. No. ¿Quién me va a espiar? ¿Quién va a saber cómo estoy yo haciendo mis procesos? Entonces la privacidad, que es uno de los temas relacionados con la ciberseguridad más importantes, yo creo que en agroindustria es fundamental. Es fundamental garantizar la seguridad desde el punto de vista de la privacidad de esos datos. Es decir, una industria que optimice un proceso, una industria o un productor que vaya a estructurar una captura de datos para mejorar, necesita tener la confianza de que esos datos van a servirle a él para mejorar su proceso, pero que no va a haber... Sí, pero solo a él, no a la competencia. Exactamente. Obviamente todo se usa para mejorar en general, etcétera, pero yo creo que es importante trasladar esa seguridad al usuario y al que implanta tecnología, porque al final pues puede ser una barrera que le un stopper, ¿no?, que le haga decidir no avanzar por ese camino, por esas inseguridades. Yo creo que eso es un punto importante también que debemos considerar. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Has introducido un tema que bueno, al final es fundamental. Estamos en el ENISE con INCIBE. Entonces, el tema de la ciberseguridad, cada día más, de nuevo, el sector primario, con toda esta introducción de tecnologías cada vez más a mayores, no puede ser ajeno. Y es un tema que, además, en ese proceso de transformación digital tiene que estar presente, yo creo, desde el principio. En ese caso, pues bueno, podemos contar hoy aquí, tenemos la suerte de contar con Juanma de Siro, que es el director de transformación digital, y va a contar un poco precisamente bueno, ese proceso de implantación de ciberseguridad, lo que supone dentro de una industria agroalimentaria como en la que él trabaja. Vamos. Muchas gracias, Mario. No se te oye, creo. No se oye. Sí. Muchas gracias, Mario. Hemos estado hablando del proceso de transformación digital, ¿no? Cómo la transformación digital aplica en el sector primario. Nosotros, una industria agroalimentaria transformadora de productos del sector primario en productos de consumo, vemos la transformación digital y la ciberseguridad como dos aliados, ¿no?
No podemos hablar de digitalización, de transformar, de implantar tecnología sin saber que esa tecnología va a ser segura o va a continuar en el tiempo o no va a generar grandes brechas de seguridad, ¿no? Para ello, la visión que tenemos de la ciberseguridad como un aliado, como un habilitador, la tenemos planteada en tres pilares, ¿no? Pilar personas, somos usuarios de tecnología, debemos conocerla, debemos saber cómo usarla de una forma segura. Pilar tecnología, al final necesitamos herramientas de ciberseguridad, de las que hemos visto en los stands un montón, herramientas que hay que configurar, que hay que trabajar, que hay que implantar. Y pilar procesos, las herramientas de tecnología, la ciberseguridad, los usos de los sistemas necesitan estar con unos procesos documentados, estructurados y revisados para que los agujeros de seguridad sean los mínimos. ¿Cómo verlo en un sector primario? Que al final es cierto que estamos en entornos de empresas pequeñas, en entornos que ven la tecnología de lejos, que no se fían de ella, que a veces sí se fían de una parte. Bueno, yo creo que hay que empezar, como lo hemos hecho nosotros en nuestra compañía, empezar por grandes bloques, asegurar los accesos, cómo voy a conectarme yo a esos dispositivos de riego, cómo voy a conectarme a los sistemas de GPS, dónde están esas conexiones en el sistema y qué seguridad tengo. Puedo conectarme yo, pero ¿quién más se puede conectar, ¿no? Toda la parte de unión de la conexión a Internet con nuestros sistemas de trabajo, bien sean locales o bien sean en la nube. Otros entornos, pues cómo tengo yo mi información, mis sistemas, mis activos, les actualizo, ¿no? Les tengo identificados, sé los que tengo, sobre todo cuando estamos hablando de dispositivos muy dispersos, como estábamos contando, sensores de estaciones de medición de humedad, de datos meteorológicos repartidos, cómo están esos activos, ¿no? Y qué tengo que hacer sobre ellos cada X tiempo. Y por último, luego, ¿qué pasa cuando pasa algo? Porque realmente estamos expuestos a un ataque, la probabilidad de que nos entre un ransomware, que tengamos un problema de seguridad es alta. Tendremos que pensar que eso va a pasar y el día que pase, ¿qué va a pasar? Tengo una copia de seguridad, lo puedo restaurar rápido, sé configurar otra vez esos sistemas de riego para que vuelva a poderlos aplicar en un breve tiempo. Son tres partes básicas de la seguridad que pues en entornos pequeños hay que tener muy claro, ¿no? Y sobre todo no pensar que la ciberseguridad es la barrera o es el que dice que no a la tecnología. Yo creo que es todo lo contrario. Debe ser un compañero de viaje en cualquier proceso de implantación de tecnología, ¿no? Y hay pequeñas cosas básicas que hacen que reduzcas un porcentaje muy importante todos los riesgos de ataque, ¿no? Y yo creo que ahí pues todas las empresas que aportamos digitalización y todas las que estamos en el sector somos los que debemos siempre tenerlo en cuenta, no lo dejo la configuración por defecto y ya está, ya me fío de ello, ¿no? Bueno, hay ciertos pasos básicos que reducen en un porcentaje muy importante los riesgos. Además, con la problemática añadida, en el caso de tu empresa en particular, pero muchas del sector primario en general, la industria agroalimentaria, en la cual la parte de procesos industriales, que es la gran tapada muchas veces yo creo en el tema de ciberseguridad, en el cual la gente siempre piensa en ciberseguridad, bueno, lo típico, puestos de usuario, servidores, etcétera, pero toda la parte de fábrica. Al final, antes lo estaba viendo ahí en un panel, que tienes los sistemas automáticos, no parcheas nunca, supones que eso no es atacable y sin embargo pueden estar conectados a Internet, sacaban los datos casi 8.000 dispositivos que se pueden visualizar en el buscador de Shodan, a los que tú te puedes conectar y pueden estar sujetos a lo que sea. Entonces, totalmente de acuerdo. Al final, el mundo industrial, el mundo T, en el momento que ha llegado la industria 4.0, que requieren de conectividad de esos sistemas para enviar datos al ERP o para simplemente que un operador de mantenimiento pueda darte soporte sobre ese robot que has comprado y que está trabajando en tu línea, que además en el momento que se para, contra antes te den el soporte, lo arreglas, has abierto un melón de riesgos, ¿no? Que es necesario tener controlado y ahí yo creo que es otro de los puntos críticos. El mundo industrial pues tradicionalmente ha estado más lejos del área de ciberseguridad porque no les aplicaba hasta hace unos años, y el mundo de IT, la área de tecnología de las organizaciones, ha estado más cerca siempre de la ciberseguridad, ¿no? Es imprescindible que esos dos mundos converjan, ¿no? Porque las mismas estrategias de ciberseguridad con diferentes alcances, con diferentes metodologías y herramientas, aplican en los dos entornos. Por lo tanto, es imprescindible. Al final,
pueden haberme cifrado un servidor, pero también pueden cambiarme una receta o pueden cambiarme un proceso de riego, y lo que he ahorrado poniendo las tuberías, pues me lo he perdido porque me han abierto el riego con mayores problemas. Pues muchas gracias.